todos. Hoy vamos a hacer una nueva sesión, un nuevo video de arqueología de la web, de arqueología del software web, con dos aplicaciones que fueron centrales para la historia de lo que es la web hoy en día. Hablamos de el web browser Mosaic y el web server NSSA. Los dos, tanto el web server como el browser, fueron desarrollados en 1992-93 dentro del grupo de diseño de software del NSSA, que son las siglas en inglés del Centro Nacional para el Desarrollo de Aplicaciones de Supercomputación, ¿no? Aplicaciones para supercomputadoras. Ustedes, los que lo hayan visto se acordarán que en un video previo nos ocupamos de los primeros browsers viola www, Airwise, y también del primer web server, que fue el CERN HTTPD. Bueno, lo que vamos a ver hoy son descendientes directos de aquellos. Se desarrollaron, pocos meses después, pero tuvieron una importancia muy importante en los programas que los sucedieron. Mosaic es central para definir lo que sería el primer browser moderno, que sería Netscape. Pero Mosaic por sí mismo en su momento tuvo una base de usuarios bastante grande, ¿no? hasta que lo continuó Netscape. Pero bueno, vamos ya a ver un poco de esto. ¿Dónde se puede conseguir Mosaic para correrlo en un Windows actual? Bueno, este usuario en GitHub adaptó el código fuente para que se lleve bien con las APIs de las librerías del Xwindow actual, del Xorg actual. Entonces, la versión 2.7 de Mosaic que vamos a correr en Windows la obtuve de este repositorio en GitHub. También el paquete de Mosaic está, creo que en Snap, el sistema de paquetes de Ubuntu, se puede encontrar ahí también. Y por otro lado, el NSA Server directamente lo encontré en un paquete Debian, en el archivo de Debian. Es un paquete antiguo, ¿no? Pero ustedes pueden ver que lo que hice fue instalar ese paquete aquí. Vamos a ver, esta es la versión 1.4 del NSSA. Déjenme ver si está corriendo. Los archivos de configuración están en NTC NCSA. Fíjense, si los vemos, van a ser muy parecidos a lo que son los archivos de configuración del web server Apache. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque NSA es el padre de Apache. Cuando se deja de mantener NSSA, distintos webmasters, como se les decía en la época, decidieron tomar el código fuente, seguirlo manteniendo, y finalmente eso dio lugar al desarrollo de Apache. Aquí lo tengo configurado para que escuchen el puerto 8081. Vamos a ver. Bien, vamos a poner los logs. Así es como obtuve, cómo configuré en ese
NSSA Server. Como vamos a ver, la verdad no tiene ningún sentido correr productivamente este servidor, lo repito una vez más, es simplemente para los fines de esta experiencia, ¿no? Uno de los principales avances, una de las principales novedades que incluyó NSSA fue el desarrollo de la interfaz CGI, Common Gateway Interface, lo que permitió que se empezaran a desarrollar páginas web con contenido dinámico. Eso era muy novedoso. Y fue, como decíamos, también en el NSSA, en ese grupo de desarrollo, en donde se estableció el primer estándar para CGI, ¿no? CGI funciona de la siguiente manera. El browser le hace un pipeline de su salida a la entrada estándar de un script, ¿no? Es decir, hace un pipeline de un proceso del web browser a otro proceso. Puede ser un script, podía ser un binario escrito en C en su momento, pero se utilizó mucho Perl. Entonces, por salida estándar, el script recibe el request del browser y el browser le deja disponible en forma de variables de entorno, por ejemplo, el query string, los datos del post, ¿sí? HTTP, esos datos se los deja disponible por vía de variables de entorno. Y como ven, esto era básicamente un formulario súper simple, ¿no? Pero lo que quiero ver es que este formulario le está enviando los datos a un CGI, a un script que está corriendo en el server NSSA, ¿no? Y le está pasando los datos que ingresamos en el formulario, ¿no? Esto era para esto fue lo que introdujo la gente del NSSA en el web server NSSA, ¿no? Esto es un Windows que ahora vamos a ver, pero lo que estoy buscando les quería mostrar esos CGI que están configurados en este directorio. Si se fijan, ese que procesaba esa entrada es un script de Perl, ¿no? Que básicamente recibe los parámetros del formulario y los imprime en un documento, renderizando a un documento HTML, ¿no? Tan simple como eso. Pero esa novedad ya le cambió el rostro a la web, ¿no es cierto?, en aquel momento. La otra parte de este viaje tiene que ver con el web browser, este que vemos acá, que es el web browser Mosaic. Cuando en 1992 dos desarrolladores de NSSA que se llamaban Mark Andreessen y Eric Baena, ellos empezaron a experimentar con Viola WW, el browser, algunos de los browsers que ya revisamos, ¿no? Y vieron que había mucho lugar para mejorarlo, ¿no? Entonces decidieron ponerse a desarrollar lo que sería Mosaic. Y Mosaic fue el primer navegador web en convertirse, en ganar mucha popularidad, porque fue portado a muchos sistemas operativos distintos, ¿no? Las primeras versiones fueron para X-Window, para Unix de la época, como esta que estamos viendo aquí, pero después hubo versiones para Amiga OS, para Windows, como vamos a ver, y para otros sistemas operativos. La gran ventaja,
que presentó Mosaic para el público en general era que se instalaba bastante fácilmente a comparación de Viola, que eran más bien programas tipo prototipo, ¿no es cierto? Entonces, para probarlo un poco, vamos a ver. Fíjense que Mosaic no incluía SSL, no incluía JavaScript, todavía no se había desarrollado todo eso. Entonces, si intentáramos navegar la web actual, en donde todo está servido casi sobre SSL, nos vamos a encontrar con errores de este tipo, ¿no? Entonces, para salvar este problema, un amigo, Sebastián Arena, me hizo una aplicación que lo que hace se llama apt, en honor a él, ¿no? Arenas Protocol Translator. Lo que hace es una API que recibe el pedido por HTTP, ¿no? Y la API se encarga de contactar al sitio remoto, supongamos a Google, resolver SSL y devolverle al browser el HTML pero sin SSL, ¿no? De forma que Mosaic, por ejemplo, o algún browser tan antiguo como este pudiera entenderlo, ¿no? Entonces vamos a ver si cargamos Google ahora, pero con la ayuda de apt. Le vamos a decir que la URL que queremos es https google.com.ar y ahí está, ahí lo tenemos, como se hubiera visto en aquel momento Google, a pesar de que no existía, en esta versión de Mosaic, ¿no? En esta versión de Mosaic. Podemos ver algunos otros sitios. Es complicado porque acuérdense que no se incluía, no existía CSS ni los frames, ¿no? E inclusive había tipos de imágenes como las PNG que tenían soporte muy limitado, ¿no? Pero entonces pudimos cargar La Nación, el site del diario La Nación, pero como ven ustedes, se ve de manera súper rudimentaria, ¿no? por esa razón, ¿no? En cambio, bueno, si buscamos algún sitio de los pocos que quedan disponibles en la web, pero con un diseño más o menos de aquella época, como puede ser acme.com, veamos, ¿ven? Ahí sí lo podemos traer. Es un sitio muy de los años 90, ¿no? Todo el departamento de diseño de software del NCSA, ya más o menos en 1994-95, fue que un emprendedor, si no me acuerdo mal el nombre era James Clark, que había sido CEO de Silicon Graphics, lo fue a buscar a todos esos desarrolladores que había en el NCSA. El NCSA, si no lo dije, forma parte de la Universidad de Illinois, y lo fue a buscar con la intención de fundar una nueva empresa, y esa nueva empresa fue Netscape Communications. En principio la empresa la llamaron Mosaic Communications, pero tuvieron algunos problemas legales con la Universidad de Illinois. Fue por eso que finalmente decidieron llamarla Netscape. Mark Andreessen y Eric Baina, los desarrolladores de esta primera, de la versión de Mosaic para Unix, fueron los miembros fundadores de Netscape, ¿no?
y es y literalmente Netscape se llevó a prácticamente todos los desarrolladores del NCSA, lo vació, ¿no? Pero es así que el nombre en código que le dan al desarrollo de Netscape les sonará bastante más familiar. Se llamó Mozilla. ¿Y por qué Mozilla? Porque es un cruce, un juego de palabras entre Mosaic y Godzilla. ¿Por qué? Porque Netscape pretendía ser el asesino de Mosaic. Y efectivamente así lo fue. A poco de salir, Netscape se hizo prácticamente con el 90% del mercado de los browsers, ¿no? Hasta que un tiempo después, ¿no? Cuando Microsoft va a incluir en su Windows 95 la versión de Internet Explorer, va a acaparar o va a robarle mucho de ese mercado a Netscape. Pero ahí tienen de dónde es que viene Mozilla Firefox cuando Netscape abre el código, deja el código de Netscape en código abierto, surge el proyecto Mozilla, ¿no? Pero Mosaic es es el antecesor y el padre de todos estos browsers. Inclusive, fíjense ustedes, vamos acá, todo aquel que crea que instalar Linux es complicado, Windows 95 era una pesadilla. Fíjense, ni siquiera me preocupé en ponerle un driver VGA a esto porque tocas algo y el sistema operativo explota por todos lados. Nuevamente, Internet Explorer tiene el mismo problema que tenían esta versión del Internet Explorer, que es la número 3, tiene el mismo problema que tenía Mosaic, no tiene SSL, con lo cual vamos a usar el Arena Protocol Translator para ver si nos podemos traer a Google. Bueno, algún error de JavaScript, pero ahí está Google, ¿no? Con el doodle viéndose un poco feo. Pero lo interesante, fíjense, si vamos a ver acá la versión de Internet Explorer, fíjense, está basado en el Mosaic de NCSA, que Microsoft había comprado una licencia a uno de los licenciatarios de Mosaic. Ustedes ven acá que dice fue desarrollado por el NSSA de la Universidad de Illinois, y la licencia se vendía a través de una compañía que se llamaba Spyglass, ¿no? Fue así, a partir del código de Mosaic, que Microsoft desarrolló sus Internet Explorer hasta, creo que la versión 6, posiblemente el navegador más infame que haya existido, el Explorer 6, ¿no? Y acá en este Windows 95 tenía una versión también de Mosaic. Fíjense, es un poco anterior a la que estuvimos viendo. La versión de este Mosaic es del 93, la otra que veíamos en Linux era del 96, con lo cual esta es un poco más rudimentaria todavía. Vamos a ver si es que podemos cargar algún sitio a través de apt. Ahí está, algo pudimos cargar. Esta versión es más inestable, es más antigua, en general crashea un poco, sí, pero funciona.
podemos también acceder al servidor local, al NSSA, donde estábamos sirviendo los scripts CGI. Le estoy errando en algo acá. No. A ver. Ahí está. Ahí tenemos el formulario. Y ahí el script CGI, ¿no? Pero para la época lo del la interfaz CGI debió ser algo que le cambió la cara por completo a la web, ¿no? Fue el primer paso para hacerla dinámica, ¿no? Vamos a ver. No, pero esto lo podemos ver mejor en la versión de Linux. Si vamos, creo que acá ya vimos Google vía apt de mi amigo Sebastián Arena. Ahí está. Veamos un poco. La documentación de Mosaic. Esta era la documentación oficial. Estos eran Vina y Andreessen en aquella época, ¿no? Después con Netscape, obviamente les fue muy bien. Netscape desarrolló, entre otras cosas, JavaScript, SSL. La web moderna se hizo en Netscape. Pero bueno, con estas dos cosas, con un poco del browser Mosaic y del NSSA server, podemos ir cerrando este capítulo, ¿no? Creo que fue interesante lo que se pudo ver, sobre todo con lo que esta aplicación de mi amigo Sebastián nos ayudó a hacer, que es renderizar al menos sitios, aunque sea algo rudimentariamente, sitios que no podíamos ver en Mosaic originalmente, ¿no? Como Google, algo tan simple como eso. Bueno, gracias y hasta la próxima.